Aquí. Vamos a continuar nosotros este tema teniendo el abordaje entonces de los conceptos relacionados con el diseño agronómico, ¿ok? Para llegar luego al diseño hidráulico, cuando hablamos de tubería de distribución, tubería principal, etcétera, ¿verdad? En cuanto a la evapotranspiración, todos sabemos a esta altura que podemos obtenerla a través de varios métodos. El método de Blaney y Criddle, de Penman, Hargreaves, o el tanque vaporímetro de clase A. Cualquiera de los métodos pues nos permite obtener el dato, ¿no? Cuando ustedes van a la literatura y ven las condiciones bajo las que es más viable utilizar Blaney y Criddle, Penman o cualquiera de estas, o el mismo Turn to White, veremos que hay ciertas recomendaciones generales bajo qué condiciones. Pero lo cierto es que desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de que cuando estás necesitando una solución, la solución la ocupas en este momento en el campo, entonces uno va a recurrir en la experiencia, en la práctica, a la que mejor tenga disponible en la mano, ¿verdad? No vas a recurrir a Penman si ocupas el dato ya, porque para Penman vos tenés que irte a buscar una gran cantidad de información y ocupas la solución ya. La mejor de estas fórmulas, desde el punto de vista práctico, es la que puedas tener la solución ahora mismo en la mano, porque ocupas respuestas inmediatas en la gente que te está esperando en el campo. Esto no espera. Esto es, la gente está en el campo, la peonada está en el campo, todo el mundo está en el campo esperando una respuesta de tu parte, porque el trabajo está ya en el campo. Entonces no puedes andarte con dilaciones aquí, con escrúpulos ni nada, ¿no? Desde el punto de vista práctico hay que dar una solución y será la que tengas a mano. Esa es mi recomendación práctica, ¿verdad? Entonces, bien, habiendo dicho esto, hay que recordar también que tenemos un porcentaje de área bajo riego. Aquí es donde yo quiero ir un momentito a la pizarra. El porcentaje de área bajo riego. Voy a poner este ejemplo. No sé si sea el mejor, pero bueno, voy a poner este ejemplo, ¿no? Suponete que esto es aquí el campo, una perspectiva del campo, ¿no? Entonces, aquí tenemos algo acá que sea como esto, ¿ok? Y aquí tenés una hilera de plantas. Vamos a ver. Suponete que esto que voy a pintar aquí, vamos a ver, entonces, el ratito para hacer este dibujo. Esto es una planta, otra. Y estos son plantas, y supongamos que son plantas de café. Son plantas de café. Esto mismo que está acá, hagamos del caso, esto mismo que está acá es lo que viene acá, lo que viene acá, ¿ok? Y estas son hileras de plantas. En este dibujo mal hecho, vamos a suponer que vamos a poner que esto está una separación acá entre hileras, que en caso de café usualmente son 2 metros. Y nada, y pones aquí una cinta de goteo, vamos a dibujarla en el rojo. Aquí pusiste una cinta de goteo y por lo tanto aquí a la par de esta hilera de cultivo va la cinta de goteo, igual pasa en esta y en todas las demás. Cuando el goteo empieza a hacer su trabajo,
le empieza a dejar aquí una zona humedecida, ¿ok? Una franja humedecida, como hemos mencionado en otras ocasiones. Supongamos que corresponde a esto que está acá. La de aquí hace lo mismo, deja una franja humedecida y esto hace lo mismo. Y lo mismo hace la que está acá y ya, ¿verdad? ¿Ok? Esta franja humedecida, pues con el paso del tiempo se va ensanchando más y más y más. Sobre todo si los riegos son diarios, ¿verdad? Supongamos que esta franja humedecida de aquí tiene un ancho, vamos a dibujarlo acá, esta franja humedecida que deje un ancho de unos 45 centímetros. Por decir un número, pude haber dicho 40, pude haber dicho 50. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Entonces veamos aquí. Veamos por un momento, ¿no? Ya sabemos que esto es un cálculo que nosotros vamos a hacer por hectárea. Entonces tenemos una hectárea, ¿verdad? Por un lado tenemos una hectárea de terreno. ¿Ok? Y quiere decir entonces que nosotros, si tenemos 2 metros, ¿cuántas hileras tendremos? En una hectárea tenemos 100 metros entre 2 metros y esto nos dará 50 hileras, ¿cierto? 50 hileras. Cada hilera de estas, cada hilera va a ser mojada entonces o humedecida en riego por una franja de 45 centímetros. Entonces, ¿qué área cubre esta franja de 45 centímetros? Cubriría los 0.45 metros, que es su ancho, por 100 metros, ¿cierto? Que sería la profundidad para completar la hectárea. Y esto en total nos da, ¿cuánto? 45 metros, me parece, ¿no? Metros cuadrados. Sí. Sí, son 45 metros cuadrados, ¿cierto? Muy bien, gracias. 45 metros cuadrados. Pero son 50 hileras, entonces 45 metros cuadrados por 50 hileras. Y esto nos va a dar ¿cuánto? 45 por 50. ¿Alguien si tiene ahí la máquina? A mí me dio 2250. Correcto, a mí también. 2250 metros cuadrados. La otra parte de la plantación, la otra parte de la plantación, esta que vamos a tratar de dibujar aquí, todo esto de la plantación o del área, se va a mantener seca, ¿cierto? Entonces quiere decir que estos 2250 metros cuadrados es lo que estamos regando en realidad de esta plantación. Y por lo tanto, serán 2250 de 10,000. Y esto nos da, ¿cuánto? A mí me dio 0,225. Que si lo multiplicamos por 100, ¿verdad? Si lo multiplicamos por 100 nos va a dar un porcentaje, ¿cierto? Y Sí, esto será entonces, ¿cuánto, perdón? ¿22 qué? 22,5. Por ciento. El área que estamos regando, mojando exactamente, es apenas el 22.5% del área total. Este es el porcentaje de área bajo riego. ¿Ok? Lo vamos a llamar así. De esta manera, queda más o menos explicado de qué se trata esto. Entonces, con riego localizado de alta frecuencia, en este caso con riego por goteo, nosotros estamos mojando apenas una fracción del terreno. Y he aquí la gran ventaja que tiene el método, ¿no? ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, en esta área que está acá, podemos hacer un mejor control de maleza, o sea,
o tal vez las malezas no se van a desarrollar tanto. El control lo dedicamos a hacerlo de malezas en esta franja humedecida. Y como si fuera poco, debido a que no humedecemos toda esta área que está acá, el agua que economizamos por no mojar estas partes, podemos tomarla para aumentar, ¿verdad? Para aumentar el área bajo riego de la plantación, el área, la extensión, entonces, para meter más, incorporar más áreas a la producción con el riego por goteo. ¿Okay? Si fuera esto con riego por aspersión, tendríamos que mojar todo el terreno le estaríamos mojando y por lo tanto estamos mandando agua a zonas en donde tal vez no son de interés. Entonces, con esta explicación de acá, tal vez he podido ilustrar en qué consiste este concepto que estamos tratando de incorporar acá, que se llama porcentaje de área bajo riego. Entonces, lo vamos a llamar nosotros para llamarlo de alguna forma, ¿no? Si ustedes quieren bautizarlo con otro nombre, háganlo. Es su terminología propia, ¿ok? Es una fracción que se refiere a donde estamos poniendo algo con respecto al total del área del proyecto. Depende del espaciamiento entre los goteros, del caudal de los goteros y de la lámina de riego que estemos aplicando, ¿verdad? He metido en ese concepto del dibujito que acabo de hacer. Entonces, veamos este cuadro, ¿no? Dependiendo del método de riego, estos son los porcentajes de área bajo riego que podemos cubrir, ¿verdad? En aspersión, humedecemos el 100% del terreno. Esto no quiere decir que el traslape sea del 100%. Son cosas aparte, ¿verdad? Pero sí mojamos el 100% del terreno. En microaspersión, mojamos de un 50 a un 70%. Microaspersión se considera también como un sistema de riego de alta frecuencia, ¿no? ¿Ok? Pero el goteo, observen ustedes, mojamos de un 20 a un 50%. Por eso nos dio 22 tanto en el cultivo del café, ¿no? ¿Ok? Depende ese porcentaje, dijimos, del caudal y esas cosas, ¿no? A más caudal, se supone que, y el tiempo de riego, se supone que el ancho de humedecimiento de la banda puede ser mayor o menor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de ahí es donde deriva este 20 o 50%. ¿Ok? Estos son los porcentajes de área bajo riego, el par, para diferentes sistemas de riego. Siendo entonces, en este caso, que el menor área bajo riego, el porcentaje de área bajo riego lo vamos a cubrir con el goteo, por las razones que antes expliqué. Eso fue muy importante, ¿no? El concepto de lo que es el porcentaje de área bajo riego. La lámina neta la vamos a calcular de la siguiente manera para riego por goteo. Miren. Una evapotranspiración por goteo y un intervalo de riego. Si ustedes quieren determinar el porcentaje área bajo riego de una forma inteligente, digo, por decir analítica, ¿no? Entonces lo hacemos de la forma como hemos visto antes. Y si no, para efectos prácticos, el porcentaje de área bajo riego, el par, ¿verdad? Lo tomamos de tablas, como la que acabamos de decir, ¿verdad? O lo determinamos, insisto, como acabo de referirme en el ejemplo del café. ¿Ok? La evapotranspiración por goteo es que vamos a poner el agua concentrada en cierta zona y desde esa zona en donde se va a evapotranspirar, donde va a haber evaporación y transpiración, ¿verdad? Entonces, ese ETG, la evapotranspiración media en riego por goteo, milímetros por día, la vamos a referir a esa zona. Y por lo tanto, queda expresado de esta manera. La evapotranspiración por goteo, que es la que va aquí,
multiplicado por un intervalo de riego, y eso nos va a dar una lámina neta. ¿Ok? El evapotranspiración real, al final, que interviene aquí, ¿verdad? Evapotranspiración real, tenemos que obtenerla por el método ya conocido, que es evapotranspiración potencial por la constante de cultivo. ¿Ok? La multiplicamos por este par, obtenemos la evapotranspiración de goteo y nos vamos acá para obtener esa lámina neta de goteo. Es una cantidad de agua que tenemos que meter aquí dependiendo de este intervalo de riego. En el caso de las hortalizas, usualmente el intervalo de riego no va más allá de 3 días. Bien, no va más allá de 3 días. Como mínimo es 3, como máximo es 3 días, ¿verdad? En el caso de otras especies, pues el intervalo de riego se prolongará dependiendo de las características anatómicas, morfológicas y fisiológicas de esa especie, que están englobadas, como ustedes recordarán, en concepto de constante de cultivo. ¿Bien? Entonces, tomen nota de esto. Esto es importante. Nos va a ayudar en la secuencia de cálculos, la cual empezó ya. Nada más que todavía no le estamos dando números. Bien. Es cuestión de concentrarse, ver qué significan las cosas y aplicar la fórmula. La lámina bruta, ¿cómo creen que es? ¿Cómo creen que se calcula la lámina bruta? Ya conocemos el término lámina bruta. Bien, recordémoslo entonces. No es más que la lámina neta dividida entre la eficiencia. Una lámina bruta como la conocemos. ¿Ok? Y tenemos en cuenta que en goteo las eficiencias nunca deben ser menores del 90%. Si trabajando en goteo vemos que tenemos unas eficiencias de menos del 90%, hay algo malo que está en el sistema. Hay que hacer una evaluación del sistema. Una evaluación del sistema, la cual quiero que hagamos en la próxima sesión. Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo con esto ahora, ¿no? Cómo se hace una evaluación de un sistema de riego por goteo o de un sistema de riego en general. Entonces, lámina neta entre la eficiencia, eso nos da la lámina bruta, es un concepto ya viejo para nosotros, lo vimos desde hace algunos días. El tiempo de riego es importante. Quiero ir de nuevo a la pizarra para esto. Recuerden que pueden interrumpir en cualquier momento que lo necesite. Voy a borrar esta figura de aquí, este mal dibujo. Porque hay una forma práctica y me interesa mucho que ustedes se la lleven, que la tengan en su haber, porque pues a nivel práctico soluciona muchos problemas, ¿verdad? Y nos da respuestas inmediatas de cosas que requerimos. De nuevo, vamos a imaginar la siguiente situación, ¿verdad? No, esta línea no me sirve. Vamos a hacer una línea aquí de esta manera. Supongamos que esto es, de nuevo, superficie del suelo. Tenemos aquí una cama o una era. Aquí tenemos otra. La quiero dejar así para que sea más evidente. Puede ser que no haya una cama. Puede que sea cultivo en plano. Nada más que hay que dejar previsto una situación como esta. Vamos a ver. Aquí viene el cultivo para allá, para adentro. Igual pasa por aquí la cosa. Okay, allá en el fondo tenemos el fondo de nuestra finca y unos árboles, qué sé yo, ¿verdad? Hay una matilla de banano, digamos que fue a esta y que por aquí están los racimos, no sé. Entonces aquí tenemos esto, va para allá, esto viene para acá, para darle un poquito de perspectiva a esto, no sé si lo voy a poder lograr. La cosa es que, bueno, ahí está, ahí es como que quiere dibujarse la cosa, ¿bien? Vamos a suponer que aquí nosotros tenemos eras que tienen un ancho, vamos a suponer que tiene un ancho esto aquí de 1.4 metros, ¿ok?
Vamos a suponer que, por si acaso nos hiciera falta, esta entre calle aquí, ¿verdad? Que esto tenga aquí de ancho unos 50 centímetros, pasillo, digamos, ¿verdad? Y que aquí tenemos nosotros un cultivo como cebolla para seguir un poco con lo mismo que habíamos visto por allí. Y aquí tenemos cebolla. Lo voy a dejar como si fueran líneas, no puntos, ¿verdad? Para facilidad de la explicación. Supongamos que sea eh, entonces líneas y que esta línea la vamos a poner en color, qué sé yo, este color amarillo y ya está, ¿no? Entonces aquí van las líneas de cultivo, ¿no? Suponete que sean estas líneas de cultivo. O más bien, decidamos que estos son mangueras, ¿no? Estos son cintas de goteo. Vienen aquí, y estos son cintas de goteo. Bien, vienen aquí. Y que en el perfil, si lo describimos en perfil, esto será como sigue. Vamos a ver, aquí viene la era, o la cama, y que aquí tenemos nosotros una planta de cebolla, digamos que sea esta. Aquí va otra más, y una más, y una más, y aquí otra más, y aquí otra más. En total son 6. Cada cinta de goteo la vamos a meter entre 2 hileras. ¿La ven? Imaginemos que así es. Y cada cinta de goteo la metemos entre 2 hileras. Por eso aquí están las 3 hileras puestas, ¿verdad? ¿Ok? También eh, eh, vamos a dar como supuesto que la distancia, perdón, que la distancia entre goteros, sea de, vamos a ponerle aquí, distancia entre goteros o entre emisores, sea de 30 centímetros. Ajá. Que el caudal del gotero, vamos a decir caudal del gotero, sea de 1.6 litros por hora. Supongamos que aquí está el sol molestando, ¿verdad? Y que esto cause una evapotranspiración potencial de 5.5 milímetros. ¿Okay? La pregunta aquí es, con base en esta información que aquí tenemos, ¿cuál es el tiempo de riego? ¿Cómo en forma práctica podemos nosotros ir, estar allí con nuestra gente en el campo, que alguien pregunte o que nadie pregunte, no importa, ¿no? Nada más que nosotros tenemos que dar una directriz para que empecemos a trabajar ahí o para que se haga de la mejor manera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar una parte de este suelo, de este terreno, y decir, bueno, por un metro cuadrado, en un metro cuadrado, ¿cuánta, ¿cuánto es el tiempo de riego aquí? Suponete que el metro cuadrado lo hagamos aquí, ¿no? Teniendo como parámetro de entrada que tenemos un ancho de 1.4. Entonces, si lo vemos en planta, esto sería como así, ¿no? ¿Ok? Esta es esta área que está acá, vista desde arriba. En este punto aquí tenemos 1.4 metros de ancho y para que aquí adentro sea un metro cuadrado, pues ¿cuánto tendrá que valer este lado de aquí, no? ¿Ok? ¿Cuánto tendrá que valer eso en metros? ¿Cuánto es ese dato? Sería un metro entre 1,4, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Porque 1,4 por X va a dar un metro cuadrado. Y entonces, ¿cuánto vale este X? Pues un metro cuadrado entre 1,4. Y entonces, ¿cuánto vale eso?
Ya, 1 ¿cuánto les dio? Y me dio 0,71 metros. Metros, ¿verdad? 0,71 metros, ¿ok? Muy bien, tenemos que este lado de aquí, este lado que está acá, en esa era, este lado mide 0,71 metros, perdón. Eso, ahí dice 0,71, créanlo. ¿Ok? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo sabemos cuánto es la precipitación que está cayendo aquí? La precipitación, la lluvia de agua que está cayendo aquí en este metro cuadrado. Pues vamos a averiguar cuántos goteros hay en este metro cuadrado. ¿Cómo lo averiguamos? Bueno, 0,71, que es lo que nos mide esa línea, metros, dividido entre la distancia entre goteros. Y esto va a ser, entonces, 0,71 dividido entre, ¿cuál es la distancia entre goteros? 0,3 metros, ¿verdad? Y aquí sabemos cuántos goteros caben aquí, en cada una de estas líneas que están acá. Estos puntitos son los goteros. ¿Cuánto da esto entonces? Ah, Da 2.4. 2,4 goteros, ¿ok? Perdón, no logro afinar bien mi lápiz, así que vamos a ver, vamos a tratar de hacerlo mejor. ¿Cuánto me dijiste, perdón? 2.4. 2,4 goteros. Caray, tengo algo aquí en la superficie de esto que no me deja hacerlo bien. Hay algo que resbala en la superficie de esto. Bueno, 2,4 goteros. Tenemos 2,4 goteros en cada una de las cintas. Y esa es la lluvia que cae en un metro cuadrado, ¿no? ¿Sí? O sea, la cantidad de goteros que hay, ¿verdad? Son 2,4 goteros por línea y son 3 líneas. En este caso, las fracciones decimales valen, ¿no? Porque es lo correspondiente que moja en este metro del gotero vecino, ¿no? Si es que ya está fuera de este ¿cómo se llama? Metro cuadrado que hemos dibujado. Son 3 cintas, entonces, ¿cuántos goteros son en total? 4, 12. a mí me dio 7.2. Ok, son 7,2 goteros que hay en un metro cuadrado. Cada uno de ellos da ¿cuánto caudal? 1.6 litros por hora. Ok, entonces tenemos 7,2 goteros y cada uno da 1,6 litros por hora y el total de agua que cae allí es de, entonces, ¿cuántos milímetros o cuántos litros? 7,2 por 1,6 y eso nos da ¿cuánto? 11.52 litros por hora. 11,52. Son litros por hora, ¿verdad? ¿Ok? 11,52 litros por hora por metro cuadrado, ¿no? ¿Sí? O lo que es lo mismo, milímetros por hora, ¿cierto? Milímetros por hora. Si lo que tenemos que poner nosotros son 5,5, vamos a imaginar que lo que vamos a poner es la evapotranspiración potencial. No consideremos todavía nada más. Si lo que tenemos es que poner esto para satisfacer las demandas ambientales o lo que el cultivo está requiriendo, entonces lo vamos a poner con 11,52. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que poner el sistema de riego a funcionar para que nos dé esto?
tenemos que dividirlo entre los 11.52, ¿cierto? Y esto nos va a dar, estos son milímetros por hora, por lo tanto nos va a dar tiempo. ¿Cuánto será esto entonces? 5.5 entre 11.52, ¿cuánto le dio? ¿0 punto? A mí me dio 0,48. 0,48 horas. O lo que es lo mismo, ¿cuántos minutos? Habría que multiplicar eso por 60, ¿no? Ya, 0.48 por 60. Y esto nos da, 28.6. ok, digamos que entonces 30 minutos para no hacer mayor enredo, ¿no? Ese será nuestro tiempo de riego, ¿ok? Con este sistema que tiene esta precipitación horaria y tenemos que ponerle al cultivo 5.5 milímetros, porque esa es la demanda, ¿ok? Entonces, nuestro tiempo de riego será de 30 minutos. Esa es una manera práctica con la que ustedes pueden ir al campo y solucionar ahora mismo, hoy mismo, en este momento, el problema que están teniendo ahí de riego, ¿ok? Esto es así. Otra cosa es que partamos de cero desde nuestro diseño, ¿no? Pero para un sistema de riego que ya está instalado en el campo y ustedes necesitan saber el dato exacto para decírselo a la gente que está operando, a su empleador o en su propia finca o lo que sea, pues esta es la forma de hacerlo prácticamente cuando estás ya con el sistema instalado en el campo. ¿De acuerdo? Necesito saber si aquí hay alguna pregunta. Si hice mucho enredo aquí con toda esta secuencia, que por falta de campo en esta pizarra o por mala administración de mi parte de la pizarra, pues no quedó bien, ¿verdad? Organizado. Pero bueno, lo solucionamos. Necesito saber si hay alguna pregunta, si aquí hay algo. Esto es importante. Esto es algo con lo que ustedes pueden defenderse ya mismo en el campo, ¿no? Ante cualquiera, del tamaño que sea el técnico que esté frente a ustedes. ¿Ok? Esto es importante. Es un buen momento para responder preguntas en cuanto a esto aquí. ¿Ok? Bueno, si es así, entonces nos vamos para continuar con la presentación. Y vamos por aquí, por el tiempo de riego. De una forma práctica lo obtenemos como acabamos de ver en la pizarra. ¿Ok? Pero el tiempo de riego también lo podemos obtener aquí. Vean, la lámina bruta, la distancia entre emisores o goteros, la distancia entre laterales, el número de goteros por planta y el caudal del emisor, el caudal del gotero. Noten ustedes aquí, por ejemplo, lo más complicado, pudiéramos decir, de esta formulita es este N, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Muy fácil, ¿verdad? ¿Cuántas plantas tenés en un metro lineal? ¿Cuántos goteros tenés en un metro lineal? Y dividimos el número de goteros que haya en ese metro entre el número de plantas y así haremos la cantidad de goteros por planta, ¿verdad? Fácil. En otras palabras, para que no quede esto a la imaginación, entonces vamos a borrar un pedazo de esto aquí, esto, y aquí mismo vamos a hacerlo, ¿ok? Si en la hilera, en esta hilera que está acá, lo que tenemos es, vamos a ver, una planta aquí y aquí otra planta y aquí otra
y las plantas están una de otra a una distancia de 40 centímetros, pero tenemos una cinta de goteo aquí y esta cinta de goteo tiene sus emisores cada 20 centímetros. Ajá. Entonces, cada 20 centímetros si los tiene. Entonces, en un metro, ¿cuántas plantas tenemos? ¿No? Sería 1 entre 0.4, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuántas plantas hay entonces en un metro? Ahí, alguien que haga el número, por favor. 2.5. Tenemos 2.5 plantas por metro lineal. Ajá. Y por otro lado, tenemos también cuántos goteros serían 1 entre 0.2, ¿verdad? Y esto sería el número de goteros. ¿Cuántos serían? 5. 5 goteros. Ajá. 5 goteros por metro. Y pues ya aquí estamos en capacidad para saber cuántos goteros por planta, ¿no? Dividimos 5 entre 2.5. Ajá. Y esto nos va a dar a nosotros aquí, pues 2 goteros por planta, ¿verdad? Ya lo tenemos, ¿no? ¿Estamos claros con esto? Bien, ya tenemos los 2 goteros por planta. Esta información sería entonces la que debe venir, pues aquí, en este punto. Le asignamos su valor de caudal para cada gotero. Tenemos la lámina bruta, que es lo que queremos aplicar, ¿no? Regamos con la lámina bruta para que le quede al cultivo la lámina neta, ¿no? Para que quede en el suelo la lámina neta, ¿cierto? Concepto que ya hemos desarrollado hace algunas semanas. La separación entre emisores, separación entre laterales, y así tenemos el marco para establecer este tiempo de riego, ¿no? ¿Ok? ¿De acuerdo? Esta formulita es importante, ¿sí? Es muy importante. Y en todo caso, pues también podemos establecerlo por la vía analítica, ¿no? La deductiva, que fue la que hicimos en la pizarra, para saber el tiempo de riego. Muy bien. Continuamos. Si no hay preguntas aquí. Continuamos. El número de sectores de riego, esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante. De nuevo, vamos a recurrir a la pizarra. Aquí. Y vamos a borrar todo esto que está acá. ¿Puedo borrar esto? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, no sé si existe alguna forma de limpiar esta pizarra con un solo teclazo. Nadie me lo ha enseñado. Como nadie me ha enseñado nada de esto. Entonces, no me queda más que hacerlo de esta manera. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Supongamos aquí que este es nuestro terreno. El terreno, dependiendo de las dimensiones que tenga, lo tenemos que distribuir en sectores, que pueden ser estos que están aquí. Cada cuadro de estos es un sector. Bien. Va a tener una longitud y un ancho, ¿no? Un lado largo y un lado corto, entonces, ¿verdad? Nuestro terreno tenemos que dividirlo en franjas para poder regar separadamente cada una de ellas y así que nuestro caudal sea el más bajo posible, ¿no? Para que tengamos entonces que utilizar equipos de bombeo de menos capacidad, que sería lo ideal. Entonces, cada uno de estos bloques conforman un sector de riego. Cuando vos tenés práctica, vos ves el terreno, si sabes cuál es el caudal que hay disponible en la finca, de una vez podés deducir, sin hacer un mayor cálculo, cómo vas a separar
o cómo vas a fraccionar ese terreno para hacer los sectores de riego. Pero mientras tanto no la haya, no haya esa práctica, pues entonces uno lo que tiene que hacer es recurrir a alguna estrategia y esa estrategia será alguna fórmula, ¿no? Y en este caso, esta es una manera de hacerlo. Tenés el número de sectores, que tiene que ser un número entero, ¿no? Por más fracción que te dé esto, no puedes hacer un sector y medio, ¿verdad? Todos los sectores son unidades, ¿no? Que sería el intervalo de riego por las horas disponibles de riego por día dividido entre el tiempo de riego que has establecido. Si nuestro intervalo de riego es de 3 días, pongámosle sus números. Nuestro intervalo de riego es de 3 días y tenemos 8 horas de riego para regar, 8 horas, perdón, para regar durante el día, por las razones que sean. Entonces multiplicamos esos 3 por 8 y si nuestro tiempo de riego fueron de, igual que el caso anterior, 0.40 y algo fue, ¿verdad? De horas. ¿Sí? Entonces, 0.48. ok, 0.48 horas. Entonces el número de sectores te dio en 50, ¿lo viste? 50 sectores. Pero aquí no estás considerando el área. Aquí no se está considerando el área. Esta forma de cálculo sobreestima, la menciono porque está puesta, ¿no? La literatura la menciona. Esta forma sobreestima y no considera el área del terreno para poder establecerlo. Esta forma sobreestima. Vamos a ver si encontramos otra por aquí. Esta es otra manera. Es el ciclo de riego. Esta sí nos pone en una mejor condición. ¿Recuerdas? El ciclo de riego, que es algo que tenemos que comparar con el intervalo de riego, recordemos, ¿verdad? Si de nuevo nosotros nos vamos aquí a dibujito este, ¿verdad? Si nosotros empezamos a regar aquí, hoy, ahora, ¿verdad? Y vamos dándole secuencia al riego en cualquier dirección, vamos a suponer que sea esta. ¿Okay? Y aquí pasa aquí. Y aquí pasa aquí. Para llegar a este punto, tenemos que hacer estos riegos en cada uno de estos puntos de tal manera que el ciclo de riego, recordemos una vez más, tiene que ser menor que el intervalo de riego. Aquí sí, de alguna manera, estamos considerando el área de la finca de una manera tácita. A través de este ciclo de riego estamos considerando el área de la finca, ¿no? ¿Ok? Entonces, el ciclo de riego, recordemos, es el tiempo que pasa desde que empezamos a regar para cubrir toda la finca. ¿Bien? Ese es el ciclo de riego. Entonces, ahora sí, podemos decir que utilizando esta manera puede ser la más adecuada. El ciclo de riego, suponete que nuestro ciclo de riego sean 2 días. ¿Ok? Sean 2 días. ¿Ok? Entonces tenemos 2 días por las mismas 8 horas que teníamos, dividido ahora entre el tiempo de riego que eran .48, ¿verdad? Son 33 sectores. Ya estamos un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, dividís el tamaño de la finca entre ese número de sectores y ya tenés el área por sector, ¿verdad? Si el área por sector te da muy pequeña, tenés que valorar la conveniencia de hacerla más grande sin necesidad de mayores cálculos. Es aquí donde viene la parte de experiencia que yo menciono, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nuestra finca mide 3 hectáreas, por decir algo, si hemos tenido, como en este caso, 33 sectores, entonces vas a tener que dividir esas 3 hectáreas
entre estos 33 sectores. Y eso te dio, ¿cuánto? 33 dividido, no, perdón, 3 o 3,000 o 3 por 10,000 más bien, ¿verdad? Dividido entre 33 sectores. Te quedaron sectores de menos de 1,000 metros cuadrados, ¿verdad? Porque dice que serían 909 metros cuadrados por sector. Es una área muy pequeña, ¿no? Tendrías que comprar un montón de llaves, 33 llaves, tendrías que comprar una gran cantidad de tubos para hacer los sectores y etcétera, ¿no? Conectores, etcétera. Quizás esto no es lo más conveniente. Pero mientras no haya esa experiencia, entonces tenemos que hacerlo de esta manera, para tener un criterio al menos, una guía. En el caso práctico, decir, bueno, son 3 hectáreas, bueno, puedo decir, pues riego 1 hectárea, que cada sector sea de 1 hectárea. Eso es lo que yo haría. Si el agua disponible en la finca me lo permite. Entonces tenés que calcular cuánto es el agua que vamos a poner en cada sector durante ese tiempo. Y es otro cálculo. Necesito saber si por aquí hay alguna duda. Yo voy a borrar esto para continuar con la pizarra, porque ya me metí en otra cosa. Ok, veamos. Veamos. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es el caudal que ocupamos en un sector? Vamos a agarrar un sector. Ok, vamos a dibujar lo que sería hipotéticamente un sector de riego. Vamos a ver, suponete que sea esto, ¿no? Y que este sector mida aquí 100 metros por 100 metros. 1 hectárea, ¿verdad? Ok. Suponemos que como en el caso anterior, lo que tengamos nosotros es la cebolla, ¿no? Y entonces aquí viene que estaban las ceras y dijimos que las ceras eran o las camas eran de 1,40, ¿cierto? Eso fue lo que dijimos, ¿verdad? 1,4 metros y que además la entrecae, el pasillo ¿verdad? Mida aquí 50 centímetros, dije, ¿verdad? Entonces quiere decir que en general una cama estará compuesta por todo esto, ¿no? Para saber el número de camas por hectárea, ¿no? Entonces una cama, el total abarcaría 1,4 más 0,5 y esto nos da, ¿cuánto? 1,9 me parece, ¿no? ¿Es así? Sí. 1,9 metros. Si esto es así, ¿cuántas eras en total ocuparía 1 hectárea? Tendríamos que dividir 100 metros entre 1,9 y esto nos da ese número de camas que hay en 1 hectárea, ¿no? 52.6. ¿Cuánto, perdón? 52.6. Ok, 52,6 camas. Ok, 52,6 camas. Entonces, si cada cama tiene 3 cintas, ¿ok? Si cada cama tiene 3 cintas, entonces, ¿cuántos metros, cuántas cantidades de cintas serían en total? 52,6 por 32, y esto nos da A mí me dio 157.8. 157,8. Podríamos haber dicho 158. ¿No? Da diferente, profe. ¿Perdón? Ahí me da diferente. ¿Cuánto te da? 1683.2. A ver, ¿qué pasó allí? Frank, ¿verdad? ¿Fuiste? ¿O Daniel? No, Andrés. Andrés, ¿sí? A ver, vamos a ver, son 52,6 por 3. A mí me da, ¿Por vamos 3 a o por ver, 32? perdón, disculpe, el error fue mío. Esto es un 3.
Ah, ok, entonces sí estoy yo mal. No, el error fue mío. No sé qué hice aquí o qué quise hacer con esto, ¿no? Porque son 52.6 camas, tiene 3 líneas, ¿verdad? El error fue mío, no te preocupes. ¿Ok? Entonces, quiere decir que tenemos 157.8 cintas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Cada una de estas, ¿de cuánto? ¿De cuántos metros? Cada una de estas mide 100 metros, ¿cierto? ¿Sí? Porque tenemos aquí a lo ancho 52, ¿verdad? Cada una tiene 3, pero miden 100 metros. Entonces, en total serían esto que está aquí, ¿verdad? Este dato que me han dictado de 157 cintas, ¿verdad? Multiplicado por 100. Porque 100 metros mide cada una de ellas. En total tenemos ¿cuántos metros de cinta aquí? Serán 1000, o no, o 15.000 más bien, 780 metros, me parece, ¿no? ¿Es así? No sé por qué, me parece que son 157.800. Ok, vamos a ver, 157.8%. A mí me da 15.780. Son 157,8%. A mí me da, Ok, ok. ¿está bien? Va a revisar. Sí, Ok, profe, está 15.000. Sí, a son mí también me dan los 15.000. ok, perfecto. Ahora sí, en 15.780 metros de cinta, ¿cuántos goteros hay? Tendríamos nosotros que hacer la división de esta longitud total entre la separación entre goteros, ¿verdad? Y si la separación entre goteros es de 20 centímetros, o pongámosle 30 centímetros, entonces tendremos ¿cuántos goteros? A ver, me dicen. A mí me dio 52.600. Ok, tenemos 52.000. Sí, lo mismo. Ok, perfecto. Entonces, válido el número. Goteros. Ok. Cada uno de ellos, ¿cuántos litros da? Dijimos que eran 1.6 en el ejemplo que traíamos. Pues aquí al final lo multiplicamos por el número, por el caudal del gotero. Supongamos que es 1.6 litros por hora. Y esto nos da entonces ahora a nosotros un caudal. Vamos a ponerlo aquí. El caudal sería entonces, ¿de cuánto? A mí me dio 84.160. 84.160 litros por hora, ¿verdad? Sí. O lo que es lo mismo, ¿cuántos metros cúbicos por hora? Ah, 8 millones de ¿No? A litros. ver, ok, ok. No, ochenta y Tenemos, cuatro millones de litros. no, otra vez, otra vez. Vamos a verlo. Damos el cálculo. Son 84 litros por hora. Es el resultado de esta operación que acabamos de hacer. 84.140 o 160, ¿verdad? Sí, son 84.000, profe. Deberían ser 84 millones de litros. No, Hay que multiplicarlo por 1000, ¿no? o no. Vamos a pasar litros a metros cúbicos. ¿Está bien, Andrés?
Estamos pasando litros porque Litros al revés, es dividiéndolo, sí, sí. ahora sí, 80. estamos bien. ¿Está claro, Andrés? Sí, sí, es que pensé que era más bien Muy bien. de metros cúbicos. Ok. Sí, porque lo que tenemos aquí son 52.600 goteros, cada uno emitiendo 1.6 litros por hora. Entonces son 84.160 litros por hora, que pasados a metros cúbicos es 84.16 metros cúbicos por hora, ¿cierto? Ujú. Ese es nuestro caudal. ¿Lo ven? Esta es la forma racional para obtener el cálculo. A mí me encanta hacerlo de esta forma, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, vamos a ver, ¿por qué es que me gusta? Porque de esta manera estoy dominando el asunto, ¿no? Lo estoy dominando, ¿ok? Estoy llevando renglón por renglón los cálculos, ¿ok? Pero si no fuera así, pues nos vamos a una formulita, ¿bien? Para obtener este caudal, ¿ok? ¿Por qué derivé yo en esto? Bueno, porque haciendo este tipo de números, nosotros estamos en posición de, sabiendo cuál es nuestra área y sabiendo cuál es el área del sector y por ende, a través de este cálculo recién hecho, el caudal que corresponde, pues nos vamos y comparamos con el caudal disponible en la finca, ¿verdad? ¿Dónde está el caudal que está entrando a la finca, el caudal disponible? Y lo comparamos con este caudal, que en este caso, para una hectárea, bajo estas circunstancias, todas hipotéticas, pusimos aquí y llegamos a la conclusión de que es 84 metros cúbicos por hora, lo comparamos con lo que hay disponible y sabremos si conviene o no. Tal vez sea necesario. ¿Qué haríamos si no es acorde este caudal que está aquí, si no es acorde con esto que estamos calculando? ¿Qué tendríamos que hacer si estas dos cosas no cotejan bien? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué posibilidades? Damas y caballeros, quiero escucharlos aquí. ¿Qué haríamos? Si este caudal es excesivo con respecto a lo que tenemos, ¿qué posibilidades tenemos? ¿Qué podríamos hacer? Aquí fue porque hicimos para una hectárea, ¿no? Eran 3 hectáreas, se me antojó. Igual se me antojó decir que vamos, en lugar de hacer 33 sectores de 909 metros cuadrados, me parece, pues vamos a hacer 3 sectores de una hectárea cada uno. ¿Ok? Entonces dijimos, bueno, para ese sector, utilizando estas cintas que tienen goteros separados tanto y caudal de gotero de 1.6, pues nos da 84.16 metros cúbicos por hora. Pero que este valor no me ajusta con esto, porque aquí tengo menos. El caudal disponible es menor que esto. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué posibilidades tenemos para salir de este atolladero, de este embrollo? ¿Qué dicen ustedes? Profe, perdón, ahí el caudal es menor a lo requerido, es la pregunta. Exacto, exactamente, Melissa, correcto. El caudal que estamos poniendo una situación un poco extrema, pero es real. Esto se da. El caudal que necesitamos es mayor que lo que tenemos disponible. Tenemos por lo menos 3 posibilidades. ¿Qué tendríamos que hacer? Vamos peinándolas una por una para salir. Bueno, yo creo que aumentaría el tiempo de riego para compensar. Ok, atención, Melissa. Lo que tenés es, necesitas un caudal mayor. Por ejemplo, que aquí en el campo, tu sistema, bajo las condiciones que hemos hablado, ocuparías 84.16 metros cúbicos por hora. Pero suponete que aquí lo que tenés son 65 metros cúbicos por hora. Ok, ok, ya Menos, ¿verdad? comprendí. Sí, podría ser menos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué hacer en estos casos? El tiempo de riego, Melissa, tal vez no, porque nos estaría... Sí,
Profe, disculpe, es no que tenemos el me caudal. equivoqué. Está bien, de acuerdo, muy bien, muy bien. ¿Qué podríamos hacer? Tenemos por lo menos 3 posibilidades mientras pensamos en otra. ¿Qué podríamos hacer? El caudal no nos da. ¿Por qué no nos da el caudal en este caso? Porque hemos considerado un área de 1 hectárea, ¿no? Se me antojó a mí decir 1 hectárea, para no hacer 33 sectores de 909 metros cuadrados. Imagínense por un lado, por otro lado, ¿cuántos caudal sería si nosotros nos acogemos a hacer 33 sectores, cada uno, que este fue el cálculo que dio, de 909 metros cuadrados? ¿Qué haría yo aquí? Trasladaría estos 84 por regla de 3 a cuánto ocuparía para 909, ¿verdad? ¿Ok? Si usamos la misma cinta y todo lo demás. Entonces serían 84, estos son por hectárea, 909 dividido entre 10,000, y nos va a dar 0,0 tantos hectáreas por 84.16, y esto daría 7 metros cúbicos, 7.65 metros cúbicos. No sé si captaron lo que hice, ¿no? Pasé estos 909 metros cuadrados a hectáreas, dividiéndolo entre 10,000, y entonces hice una regla de 3, si esto es para 1 hectárea, pues para esto, para 0,0, no sé, hectáreas, tendré tanto, y eso me dio 7,65. En este caso estaría sobradísimo con el caudal que tengo disponible. Sería un desperdicio no utilizarlo. O sea, este área de sector no conviene. Sin embargo, fue el que calculamos por vía fórmula, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? El caudal no nos da porque nos da más de lo que tenemos. La primera solución que se nos puede venir a la mente es, y esto fue porque hice este cálculo para 1 hectárea. Entonces, la primera solución que nos debería venir a la mente es hacer sectores de menos de 1 hectárea, ¿verdad? Que aquí lo podemos decir nosotros hasta por regla de 3, ¿verdad? Si con el sistema de riego que estoy pensando, que estamos pensando, ocupamos 84,16 metros cúbicos, pues con esto, y esto es para 1 hectárea, pues con este caudal disponible, pues para cuántas hectáreas, ¿verdad? Y así sacaríamos ajustado perfectamente para cuánto nos alcanza estos 65. Hagámoslo por un momento. Ya que esta es una quinta forma de hacerlo, ¿no? Serían esto para 1 hectárea, esto para cuántas hectáreas, ¿verdad? ¿Cuánto sería entonces? Serían 0.78 hectáreas. O sea, es prácticamente una manzana, ¿no? O sea, 0.78 por 10,000. Y eso nos da, perdón, 0.78 por 10,000, ¿verdad? ¿Sí? Y eso nos da 7,800. Cada uno de los sectores podría ser de 7,800 metros cuadrados. ¿Ok? Para aprovechar a cabalidad este caudal. ¿Verdad? ¿Estamos? Eso sería una forma, vea. Esa se nos acaba de ocurrir en este momento. Bien, eso sería una forma. Bien, otra forma sería, bueno, si lo que tenemos esto es para 1 hectárea y no nos da, entonces reducir de inmediato el tamaño y hacer cálculos de nuevo, ¿verdad? Ya sería la segunda forma. La tercera forma, sin hacer nada, podría ser, sin hacer nada de cambios, podría ser poniendo goteros de menor caudal. Podría ser, ¿verdad? ¿Qué pasa si los goteros ahora fueran, en lugar de 1.6, de 1 litro? Entonces tendríamos los 52,600 litros, ¿verdad? Por hora.
de a uno. O sea, aquí multiplicamos por 1.6 litros por hora, que era el caudal. Pues 52.600 por un litro, que ahora sería el nuevo caudal, siguen siendo 52.600 litros. O sea, 52.6 metros cúbicos por hora. Lo cual sí está bien con ese caudal. ¿Vieron? ¿Verdad? Aquí dejamos la misma hectárea, o sea, 3 sectores en este ejemplo, nada más que lo que pusimos fueron goteros con menos caudal. Y sí nos funciona, porque nuestro caudal del proyecto serían 52.6 metros cúbicos por hora. Y lo que tenemos de agua disponible son 65 metros cúbicos de agua, de caudal, perdón, ¿verdad? Entonces sí nos funcionaría, perfectamente nos funcionaría. Solamente cambiamos el gotero, ¿no? Claro, ¿cuánto tiempo de riego sería? Bueno, depende de los cálculos que hemos hecho anteriormente, ¿no? Seguramente no, de hecho, si ponemos un gotero de 1.6, el tiempo de riego será menor que si ponemos uno de 1 litro por hora, ¿no? O lo que es lo mismo, teniendo un gotero de 1 litro por hora, el tiempo de riego será mayor que si usamos este otro tipo de gotero. Y así entonces vas vos valorando posibilidades, ¿verdad? De lo que haya que hacer. Pero estas incertidumbres podrían darse cuando vos estás empezando a trabajar con este tema, ¿verdad? Cuando ya has experimentado bastante y has hecho, pues las soluciones vienen por experiencia, ¿verdad? ¿Ok? ¿Estamos con esto? Para regresar aquí. Al número de sectores. Es que hablamos del número de sectores. Mira a dónde caímos y estamos hablando del número de sectores. Pero es que todo se relaciona. No sé si lo han podido captar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, este número de sectores de riego se puede aproximar a través de una fórmula, o bien, si nos queda muy sobredimensionado, pues entonces vamos a la experiencia. Pero eso sí, tenemos que hacer los cálculos que acabamos de hacer en la pizarra para poder estar seguros de que sí nos funciona. ¿Bien? Y para establecer el caudal del proyecto, pues otra forma también es esto, ¿no? Es una forma que se ve muy enredada, pero si vos la ves, tampoco es tan complicada, ¿no? Dice 10 por el área por la lámina bruta por 1000, dividido entre número de sectores por el tiempo de riego. Pero si ustedes ven, esto es caudal, y mira cómo nos va a dar en litros por segundo. ¿Por qué la pongo aquí en litros por segundo? Bueno, se antoja que para esta expresión el resultado dará litros por segundo por las unidades que aquí hay involucradas, ¿verdad? Pero puedes establecerlo en metros cúbicos por hora como acabamos de hacerlo en la pizarra. ¿Qué significa todos estos números? Bueno, para empezar, milímetros por 10, porque mire, la lámina bruta está en milímetros aquí, ¿verdad? ¿Ok? Milímetros por 10, ¿qué es? Esto, milímetros por 10. Centímetros. Ok, No. tenés Milímetros por razón. 10. No, está bien, tenés razón. Desde el punto de vista matemático, milímetros por 10, para alguien que no sabe de riego, serían centímetros, y es correcto. Pero nosotros venimos acuñando un concepto de milímetro, Ah, que es una lámina, ¿no? sí. Entonces, milímetros por 10, Metros, ¿sí? metros, Cúbicos por hectárea. sí, metros cúbicos por hectárea. ¿Recuerdan eso? ¿Todos recordamos eso, por favor? Entonces, milímetros por 10, tenemos metros cúbicos por hectárea. Entonces ya tenemos volumen o caudal por hectárea, pero son tantas hectáreas, ¿verdad? Área en hectáreas, ¿no? ¿Cuántas hectáreas tenemos? Entonces, metros cúbicos por hectárea por el número de hectáreas, pues tenemos el total, ¿verdad? El total requerido, ¿ok? Por 1000, esto es para pasarlos a litros, porque nos estamos obteniendo ese caudal en litros por segundo, ¿no? ¿Ok? Por 1000 para pasarlos a litros. Y eran por hora, ¿verdad? Entonces lo pasamos, lo dimos entre 3600 y ya nos queda en horas, ¿verdad? O nos quedarían horas.
Estamos transformando unidades aquí. El número y el tiempo. El número de sectores y el tiempo, ¿no? ¿Ok? Por 1000. Sí, porque aquí pasó a horas. Está bien. Entonces esto quedó por 1000 en litros por segundo. Está bien. Entonces, bien. Eso es una manera de cómo expresar ese caudal. Pero yo no quisiera que ustedes perciban o se queden con la percepción de que esta es la única forma de hacerlo, ¿verdad? Podemos hacerlo analizando como lo hicimos en la pizarra anteriormente, ¿verdad? Analizando las cosas como lo hicimos aquí para llegar a estos caudales, para llegar a esto, ¿no? Esta es una forma fácil a través de una fórmula, pero que si te empieza a causar problemas por significado y por interpretación, entonces la abortas esta, no la usas y te vas a lo que sí puedas manejar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Este procedimiento de cálculo que yo les estoy manifestando a ustedes no es único, ¿verdad? Cada quien puede hacerse su propia rutina con sus propias maneras de obtener los datos de cálculo. No necesariamente tiene que ser con estas fórmulas que yo les estoy dando. Esto es una manera de aproximarse, pero hay muchas. Cada quien puede, por sus propias capacidades de razonamiento, obtener su propia fórmula. No sé si queda claro lo que he querido decir. En fin, si quieren, pues adoptan esta y se acabó el problema, ¿verdad? ¿Ok? O si quieren, se van por la forma analítica, la forma racional. Y esto obtendríamos nosotros nuestro caudal. ¿Bien? Si no lo queremos en litros por segundo, si lo queremos es por metros cúbicos, bueno, entonces quitamos este 1000, quitamos estos 1600 y operamos de la misma manera. Se acabó. ¿De acuerdo? Bien. Porque aquí, ¿qué es lo que pasa? Nos va a dar esto metros cúbicos, ¿verdad? Metros cúbicos. Pero este tiempo que está es en horas, entonces nos pasa metros cúbicos por hora y ya lo tenemos. Nos olvidamos de esto y de esto, ¿no? De los 1000 y de los 3600, que era para pasar esto a litros por segundo. Entonces quitan esto y ya les quedan metros cúbicos por hora y se acabó el problema. ¿Está bien? Es nada más por... Vamos a ver, ¿qué es lo que pretendo yo con esto? Que ejercitemos un montón de cosas que no se nos queden allí, que las vimos una vez, sino que podemos hacer un montón de interpretaciones con base en los criterios que ya nosotros hemos desarrollado desde que nos conocimos hasta esta fecha, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Listo? ¿De acuerdo? Entendido. Bien, continuamos entonces. No sé qué hora es, me dicen. Bueno, aquí lo que viene es, ya, aquí hemos pasado nosotros por el diseño agronómico, hasta aquí. Hemos pasado por el diseño agronómico. Y lo que quería es hablar de tuberías y de diseño propiamente, ¿no? Y aquí entonces es donde vienen una serie de conceptos que yo no estoy seguro de que los querramos desarrollar en este momento, ¿no? El análisis aquí viene un poquito más detenidamente. Yo necesito, les voy a caer mal, pero necesito hacerlo, ¿no? Necesito que nos veamos una vez más en esta semana, por favor. Es una petición, por favor. Que nos veamos esta semana otra vez en algún momento, que puede ser el viernes, en la tarde, qué sé yo, cuando ustedes hayan pasado por todo lo que van a pasar esta semana, para no quitarles rato, y que con calma veamos esta parte que sigue aquí, porque es muy importante y no puede ser atropelladamente como quiero que la analicemos. Entonces someto eso a su consideración y por eso voy a pasar aquí mientras lo discutimos a cerrar esta
sesión. Voy a parar.